radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radiotv.mx presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. De la tarde con 11 minutos, 16 horas 11 minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo Pulso Saludable a través de www.pulsosaludable, no es cierto, www.radiotv.mx. También tenemos la página en línea de Pulso Saludable que contiene toda la información destacada en materia de salud, belleza, deporte, entretenimiento, porque también tiene que ver con la salud. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida este jueves 12 de octubre de 2017. Mañana se conmemora el Día Mundial de la lucha contra una enfermedad muy común que no debería de ser porque es prevenible, la trombosis, y vamos a tener, ya están viendo de mi lado izquierdo a un invitado muy, muy especial. Si por ahí la gente que transita todos los días o muchas veces a la semana, en el mes, en el año, en el aeropuerto, sabe que hay una clínica del viajero por ahí en la terminal 2. Así es que vamos a escuchar primero la rúbrica y damos inicio a la jornada del día de hoy. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... De la tarde con 12 minutos, 16 horas 12 minutos, y ya se encuentra conmigo el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, conocida como CAPVI, y el signo de más... Pues es de la salud. De la salud. Gracias, Baruch, por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti y a tu auditorio por... Nos conocimos hace unos días en la conferencia de prensa, hablábamos de que estábamos en el piso 51 de la Torre Mayor, y después de este sismo, pues bueno, es muy bonita la vista, pero ya hemos coincidido muchos que se ve mejor desde abajo. En la planta baja. Sí, y bueno, ese día platicabas de cosas sumamente interesantes. Me acordé de en esos momentos que me ha tocado viajar en primera clase, cuando te toca viajar en segunda clase, y en estos vuelos tan largos cuando vas 12 horas, por ejemplo, México-Londres son 12 horas, sí, ¿no? Cuando me tocó igual Frankfurt también eran como por ahí 10, 11 horas más o menos. Entonces, tienes la importancia de pronto que a lo mejor si está en las posibilidades de invertir un poco más en el boleto de vuelo versus la clase turista a la primera clase, ¿no? Cuando vas patrocinada, pues bueno, y ya no haces, ya no hay de otra opción, pues bueno, lo que te alcance o para lo que te invitan. Así es. Pero estos vuelos tan largos pudieran ser condicionantes de que se forme un trombo, un coágulo, que se desprenda y ocurra algo grave. Algo grave. Sí, de hecho, justamente los vuelos largos, por arriba de 6 horas, más o menos, de 6 a 8 horas, predisponen a periodos de inmovilidad prolongados que, combinados con digamos, una cabina con un ambiente seco, frío, claro, ¿no?
del aire, y aparte si nosotros nos tomamos 2, 3 cervecitas, ¿no? O 2, 3 tazas de café, entonces nos deshidratamos más, y esto precisamente aunado al espacio pequeño entre cada uno de los asientos, pues nos obliga a permanecer en una posición flexionada de rodillas, que nos limita la movilidad y precisamente limita el retorno venoso de la sangre hacia el corazón y provoca estancamiento, hinchazón y puede provocar trombosis. Y justamente la trombosis venosa del viajero se presenta no inmediatamente después de viajar, sino de 3 a 4 semanas después de un viaje, ¿no? Entonces esto también ayuda mucho a que se diluya, digamos, los eventos de trombosis asociadas a un viaje. Claro. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estima que ocurren asociados al viaje alrededor de 7,364 eventos de trombosis anualmente. 7,664, 7,364. Que son muchísimos. Pues son muchos, más o menos ocurren 215 por millón de pasajeros. Entonces, pues anualmente varía esta cifra. Claro. Pero de todas maneras, 7,000 personas afectadas por un evento que se puede prevenir, ¿no? De una manera fácil y informándose previamente, pues es lamentable, ¿no? Baruch, ¿cuáles serían entonces las condiciones ideales? No sé si puedas mover tantito tu silla para que nos veamos en el cuadro. Aquí te puedes... no sé si existan algunas alternativas en las que todos los usuarios, porque por lo que entiendo, no importa si ya te sabes con alguna enfermedad cardiovascular, el simple hecho de esta inmovilidad por un periodo prolongado, elevada más de entre 6 y 8 horas, a partir de las 6, por ejemplo, horas, ya te predispone, aunque seas atleta de alto rendimiento y te conozcas sano. Así es. Fíjate que una de las cosas más importantes son los ejercicios. Los ejercicios que uno puede hacer sentado incluso en nuestro asiento de cabina de avión, ¿no? Aunque sea reducido, podemos hacer 10 veces ejercicios de flexión, con 10 repeticiones más bien, de flexión de punta talón, de flexión de rodillas, levantar las rodillas y flexionarlas bien, y masajear las pantorrillas. Muy bien. Con ese tipo de ejercicios de 10 repeticiones cada 4 a 6 horas durante un vuelo, y aparte levantarse al baño por lo menos una vez, sería suficiente. Ahora también está, por ejemplo, hay factores de riesgo que aumentan el riesgo de padecer trombosis a pesar del viaje, ¿no? Que es la obesidad o el sobrepeso, la talla menor a 1,65 o mayor a 1,85, ¿no? Soy pequeñita. El tabaquismo, viajar y estar embarazada, viajar y tomar anticonceptivos orales también lo aumenta, una cirugía reciente menor a 3 meses, ¿no? O también una fractura reciente, ¿no? O periodos de inmovilidad prolongados, como puede ser dormirse por más de 6 horas. ¿No? Entonces, cuando nosotros nos dormimos por más de 6 horas y a eso agregamos que preferimos o elegimos el asiento al lado de la ventana, eso nos predispone con mayor facilidad a padecer trombosis. Entonces, si estamos obesos, hemos tenido una cirugía reciente, pues habrá que preferir, o fumamos, habrá que preferir los asientos del pasillo, ¿no? Yo soy favorita del asiento del pasillo porque aunque soy pequeñita, pues bueno, en el asiento del pasillo te puedes estirar y te puedes mover, ¿no? Pero no soy partidaria, pero creo que el 80% de las personas prefieren la ventana porque les gusta tal vez ir viendo, cosa que a mí me da un poco de terror. Ir viendo o irse durmiendo. El punto aquí porque ahí se recargan. Y porque nadie los molesta para salir, ¿no? Entonces, aquí el punto es no dormir por periodos de más de 6 horas. O sea, poner nuestro despertador, ¿no? En estos viajes de México-Frankfurt, que son larguísimos, o de México-China. Ay, sí, ¿no? Lo que decías. Sí, entonces, y por ejemplo, también las personas con más de 70 años está comprobadísimo que el solo hecho de la edad predispone a un evento de trombosis relacionado con el viaje. Ahora, dices que este evento no necesariamente se tiene que presentar en el momento en que la persona se pone de pie y se incorpora, ¿no? En ese momento no se desprende el coágulo, se va al pulmón o al cerebro y no, en ese momento no.
ocurre semanas después. Sí, recordemos que todo esto tiene que ver con cómo es que coagula la sangre. Bien. Entonces, la cascada de coagulación, que es precisamente la que nos permite que cuando nos cortemos, cicatricemos, ¿no? O cuando haya un golpe o un golpe interno con una herida interna cicatrice y no sangremos, se mantiene activa después de un vuelo durante los siguientes 21 días, 21 a 28 días. Pero y entonces en ese inter, si todas estas 200 o no sé cuántas personas caben en un vuelo, estuvimos en estos vuelos largos que nos ha tocado a algunas de nosotras o de nosotros expuestos, ¿cómo podemos saber si no tenemos obesidad, si no nos sabemos con diabetes ni con hipertensión? ¿Qué tendríamos que hacer para conocer si nuestro estado de salud es el mismo antes de haber hecho este vuelo? Y no solamente me refiero al vuelo de ida, porque entonces de pronto cuando vas de trabajo, que es la mayoría de estos viajes largos en los que a mí me ha tocado, vas por un periodo no mayor a una semana y ya viene el regreso y ya están otras 12 horas acumuladas, ¿no? Así es, bueno, lo más importante es prevenir, reducir los riesgos y prevenir, hacer ejercicio o estos ejercicios que menciono, consumir un vaso de agua por lo menos cada 4 horas, no dormir por periodos prolongados, pero adicionalmente debemos de mantenernos alerta ante los signos de alarma, ¿no? Estos signos de alarma son hinchazón en las piernas, mayor a lo común, Claro. Enrojecimiento ¿De o alguna cambio de zona? color, cambio de coloración de las zonas, de alguna zona de las piernas, ¿sí? Dolor puede que haya, es poco frecuente, puede haber dolor, sensación de falta de aire continuamente. Entonces, este tipo de datos de alarma nos deben de alertar para acudir con el médico de inmediato. Claro. ¿Cuál sería esta recomendación que fuera como una recetita de cocina para que todos nos acordáramos de esto? Y siempre y cuando, me imagino, cuando dices que no debemos dormir por periodos de más de 6 horas, siempre y cuando te toque en una clase turista. Así Las es. condiciones cambian si te tocan en estas asientos maravillosos que se vuelven cama y tú creo que vas todo el vuelo dormido y no te das cuenta que estás en un No, o sea, es muy diferente, de hecho, por eso se llama síndrome de clase turista o trombosis venosa del viajero, porque solamente se ha observado desde 1950 que se describió el primer caso en viajeros de clase turista, nunca en viajeros de clase premier, ¿no? Como le llaman ahora, o business class, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente es esto. Y las medidas que les comento, pero aparte necesitamos siempre informarnos con nuestros médicos y aparte buscar información adicional en los sitios web oficiales o confiables, ¿no? Porque luego no es tan común encontrarlo, sobre todo si nosotros ya padecemos hipertensión, diabetes, triglicéridos o colesterol alto o alguna enfermedad preexistente, sobre todo estas, necesitamos tomar en cuenta o varices incluso, Claro. necesitamos tomar en cuenta la opinión de nuestro cardiólogo, Exacto. ¿no? O de nuestro cirujano cardiovascular, Exacto. porque a lo mejor vamos a necesitar inyectarnos algún tipo de anticoagulante de corta duración para evitar este tipo de eventos, entonces será importante tomarlo en cuenta, comprarlo con anticipación o a lo mejor tenemos que tomar anticoagulantes orales, ¿no? Y es muy importante también que el ácido acetilsalicílico, comúnmente conocido como aspirina, no es efectivo, no ha demostrado efectividad para disminuir el riesgo de presentar trombosis del viajero. Entonces sí debemos de obtener otros medicamentos que sean efectivos. Mencionabas cosas que también llamaban mi atención, beber cerveza y decías que las tazas de café. Sí o sea, sí se vale, sí podemos beber una, sí podemos. O de preferencia mejor, ¿no? Y ya beberlas cuando estamos a nivel de la tierra. Sí podemos, nada más el chiste aquí es mantenernos hidratados. Las bebidas cafeinadas o alcohólicas nos deshidratan. Ah, bien. Entonces, si nosotros combinamos, o sea, no se recomiendan más de 2 copas en un vuelo. Muy bien. Y si nosotros las combinamos con un vaso de agua, pues vamos a estar reponiendo el líquido que vamos a estar perdiendo cuando vamos al baño. Muy bien. Uh-huh. ¿Cuál sería tu recomendación final, Baruch?
Pues mi recomendación final es que así como nosotros planeamos la mayor parte de nuestros viajes, vemos cuándo vamos a comprar nuestra maleta, Claro. qué trajes de baño vamos a llevar, ¿no? Ahora que viene el invierno, qué bufanda nos queda mejor, en fin, Exacto. en qué temporada del día podemos comprar nuestros boletos más baratos. También debemos de tomar en cuenta la salud. Es primordial para garantizar un viaje de placer o de negocios o saludable y bien, ¿no? Y disfrutarlo. Entonces, también debemos de tomar en cuenta nuestra salud. De 3 a 4 semanas de anticipación, acercarse al médico, acercarse a la clínica del viajero de la UNAM para preguntar cuáles son las recomendaciones de viaje, es lo ideal. ¿Dónde se encuentran ustedes ubicados ahí dentro de la Terminal 2? La clínica del viajero de la UNAM se encuentra en el aeropuerto, en la Terminal 2, planta alta, frente al área de comida rápida. Muy O bien. tenemos otra sede en Ciudad Universitaria. ¿Cuáles son los teléfonos o la página en línea? La página es clinicadelviajero.com.mx. Es una página oficial de la universidad y nuestro teléfono es 43 13 0190. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable. Mañana se conmemora el Día Mundial, ¿sí es mundial? Día Mundial de la Trombosis. De la trombosis. Y se conoce más o menos cuántas muertes anuales se registran. Yo sé que en México no hay estadísticas muy fidedignas al respecto. Pues ¿no? fíjate que en México la trombosis cobra la vida de una persona cada 37 segundos. Imaginen cuántos millones de mexicanos somos. Así es una de las principales causas o factores causales de, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, Claro. ¿no? Que es una de las principales causas de muerte aquí. Y lo mejor de todo es que es prevenible. Se puede reducir el riesgo y se puede prevenir las consecuencias. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable, la voz del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero CAPI. Ahí en la CAPI... Capi. Ahí en la Terminal 2 del aeropuerto. Y te hago una invitación a ver si puedes en 2 o 3 semanas más y nos platicas un poquito más sobre qué compone la clínica y todas estas vacunas, ¿no? Que de pronto debemos tener si vamos a países extraños o tropicales, ¿no? Bueno, hay países extraños, pero luego hay enfermedades raras o cosas que es importante que la gente sepa que hay que vacunarse previo al viaje y no el día del viaje, porque pues no sirve de nada. Así es, y a veces hasta los deportan o no los dejan entrar si es que no cuentan con estos requerimientos. Exacto. Muchas gracias, Baruch. No, gracias a ustedes y gracias al auditorio. Vamos a pausa y volvemos. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble, vengo. Muchas. RadioTV.mx. Deja que tus ojos nos escuchen.
radiotv.mx. Deja que tus ojos... Voz del experto en Pulso Saludable. Cuatro de la tarde con 29 minutos, 16 horas 29 minutos, y ya se encuentra conmigo el doctor Adolfo Leiva Rendón, quien es neurólogo del Hospital Ángeles Pedregal, allá en el sur. ¿Qué tal les fue en esa parte con el sismo, doctor? ¿Usted anda por allá? Afortunadamente no, porque estoy en un 9º piso, pero bueno, no hay daños graves. Qué bueno. Y nada que lamentar, afortunadamente. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Al contrario, gracias por la invitación. Oiga, doctor, me gustaría que platicáramos rápidamente de dos conceptos, de dos enfermedades que recientemente, mañana es el día, nos decían ya, mundial de la trombosis, pero también se acaba de celebrar hace poco el Día Mundial no sé si es de la lucha o nada más es el Día Mundial para recordar a la gente con Alzheimer. ¿Cómo Sí, es? es la conmemoración sí, porque no lo celebramos, pero Claro, sí no se claro. conmemora con el fin de recordar a todos estos enfermos con demencia y especialmente la enfermedad de Alzheimer, que normalmente se conmemora el 21 de septiembre. ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos con el tema del Alzheimer? Sí, con todo gusto. Este asunto, tuve la oportunidad durante el sismo, de ser invitada por la Universidad Harvard a participar de un seminario allá. Y allá nos decía un profesor que habían hecho ya varios estudios en donde se habían dado cuenta que esta enfermedad conocida como multiinfarto, estos infartos, microinfartos que les van dando a las personas, contribuye de manera muy puntual al desarrollo de las demencias, y que también se conocía, doctor, que esta llamada demencia senil, él decía su particular punto de vista que pues no tendría por qué existir si este ser humano hubiera llevado una vida acorde, ¿no? Hubiera hecho ejercicio, hubiera tenido una dieta saludable y no hubiera tenido ninguna enfermedad que pudiera ir dañando. Entonces él decía que también hay que ponerle mucho hincapié ahora, mucho conocimiento a estas enfermedades cardiovasculares, a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, porque también ya se está viendo que son factores que pueden ser predisponentes o responsables de esta enfermedad. ¿Usted qué opina o qué se conoce en México al respecto? Sí, la verdad es que es una información que ya afortunadamente se difunde con mucha facilidad a nivel mundial. Claro. Digamos que si hablamos primero del espectro de las demencias, las demencias en medicina, o la demencia la referimos como un síndrome. Entiéndase que es varias enfermedades o puede haber varias causas que llevan a la demencia. Sí. La que típicamente conocemos es la enfermedad de Alzheimer, en la cual pues el paciente empieza a tener una degeneración o un deterioro progresivo de su tejido neuronal, y en el cual participan también la acumulación de varias proteínas, la degeneración de las neuronas, etcétera. Este punto que se comenta con relación a estos pequeños infartos es otro tipo de demencia, habitualmente que se llama demencia vascular. Y sí, ahí es donde entra el cuidado de lo que nosotros llamamos factores de riesgo vascular, la diabetes, la presión alta, el colesterol, la inactividad, el tabaquismo y una lista que todavía nos podemos seguir, en donde si uno ya a sabiendas de que tiene la enfermedad y que si no las tiene mejor, se cuida, se está al pendiente, un control más rígido de estas enfermedades de base, la posibilidad de desarrollar demencia o alteraciones de la memoria por estos pequeños infartos son mucho menores. Y también, si nos da una oportunidad, qué bueno que comentas esa situación de demencia senil. Podría ser una situación que pues mucha gente lo menciona, ¿no? Incluso en el gremio médico, demencia senil. Si somos estrictos, es un término incorrecto. Bien. Porque, o sea, el llegar a los 90 años, por un ejemplo, exactamente, no implica que haya un deterioro de la memoria. Claro. Entonces, la demencia es una enfermedad. Hay algunos olvidos que de repente cualquiera hasta podemos tener. Claro. Pero ya cuando eso impacta en la vida de la persona, ya hablamos como tal de una demencia. Por eso, siendo estrictos, la demencia senil como término neurológico no existe. Bien. Y no debería de ser tomada en cuenta y decir que es parte del proceso habitual del envejecimiento, que a todos nos pudiera pasar cuando sabemos que en los próximos años habrán más personas adultas mayores que jóvenes, sobre todo en el país, ¿no? Así es. Sí, se espera incluso que la frecuencia de los pacientes o de las personas con demencia vaya en incremento, que incluso se transforme en algún momento en un problema de salud pública. Claro. Y eso pues hay que tenerlo en mente.
simplemente por el incremento en el promedio de vida pues, de las personas. Y va de la mano también con las distintas causas. Digo, las dos más frecuentes son estas que comentábamos, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. Hay ocasiones o cuadros de algunos pacientes que es una situación como que van a la par, Claro. ¿sí? Pero bueno, pues hay que también tenerla en mente e investigarla. Entre la demencia vascular y el Alzheimer, ¿cuáles son las diferencias? ¿Abismales? No, realmente el cuadro en la evolución es muy parecido. A veces también cuando un paciente tiene un problema vascular, algunos cambios como que se hacen más abruptos, más súbitos. Y en cambio la enfermedad de Alzheimer como que todo el tiempo es progresiva y se van degenerando. Y por imagen, bueno, el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene una atrofia, una pérdida muy marcada del tejido cerebral sin infartos. Mientras que el paciente con demencia vascular, pues sí tiene una serie de infartos pequeños, que luego decimos microinfartos, pero contribuyen. Ahora bien, ¿qué da origen entonces a esta enfermedad del Alzheimer? Pues no está muy bien definido. Hay algunos factores genéticos que se han investigado en donde hay algunas proteínas que no se acaban de metabolizar bien o no se cortan donde se debe. Digo, el término en biología molecular es clivaje, es una traducción. Entonces estas proteínas quedan más grandes, con más aminoácidos, y entonces el cerebro y el cuerpo ya no alcanzan a metabolizarlas y se empiezan a depositar. El problema es que con ese depósito dentro del mismo cerebro acelera el proceso de degeneración de las neuronas, y eso es lo que va facilitando con los años que aparezcan los síntomas. Las neuronas, una vez que se mueren las neuronas, Sí, así es. una vez que murió una neurona, ¿inmediatamente nace una nueva? No, aquí habitualmente el proceso es que se van degenerando, no se reemplazan las neuronas per se, por sí mismas, y entonces el paciente, conforme van pasando los años, pues eso va repercutiendo en pérdida de ciertas funciones. Cuando nacemos, sobre todo las mujeres, nos dicen los ginecólogos que nacemos con ya la cantidad de ovocitos para ir desechando, por decirlo de alguna manera, el resto de la vida. Los seres humanos nacemos ya con cierta cantidad, millones de neuronas, y ya no se forman más a lo largo de la vida. Digamos que de cierta manera es correcto. Incluso tenemos mucho más neuronas cuando nos estamos gestando, durante estamos en el vientre. Bien. De ahí ya mueren varios miles. Y ya nacemos pues, ya con una cantidad determinada de neuronas. Conforme pasan los años, hay procesos en donde pues sí se van envejeciendo y van muriendo poco a poco. Que uno lo puede acelerar con ciertas condiciones. Claro. Si fumamos, si consumimos drogas, Bien. si tomamos alcohol, etcétera, Bien. etcétera. Entonces, todo eso también puede llevar a un deterioro de las funciones que llamamos cognitivas. La memoria, el cálculo, el juicio, la abstracción. Y eso es lo que, en suma, lleva a la persona a padecer demencia. También la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso. Todo la esto como diabetes. riesgo vascular, digamos, esos tal vez por sí mismos no provoquen Alzheimer, pero Bien. sí pueden provocar lesiones vasculares. Y eso acelerar o predisponer de una manera de 2-1 a alguien que no estuvo expuesto a esta enfermedad. Por supuesto, tiene un a riesgo que más alguien alto. sí, ¿no? Así Ahora es. bien, ¿cómo puede la gente darse cuenta? Tal vez el mismo paciente no, porque lo está viviendo, pero sus familiares o un amigo, alguien que esta persona, o no sé si ellos mismos en el inicio temprano de la enfermedad perciben que están teniendo olvidos importantes. Es una pregunta interesante. Sí lo perciben, Bien. sí se dan cuenta que están fallando, y eso muchas veces en la evolución natural los lleva a aislarse, por ejemplo. Claro. Podrían ser, siempre les digo a mis alumnos, podría haber sido el alma de la fiesta, podría ser siempre el centro de atención en X actividades, y de repente nota que ya las cosas no están al 100% y empieza, es como un primer paso. Claro. Y después la familia sí lo nota porque pues son, por ejemplo, son reiterativos. Nosotros decimos perseverativos. Ustedes repiten y a los 2 minutos repiten otra vez la misma frase y otro minuto y repiten la misma frase. Pues, obviamente hasta que la familia, aunque ya había notado ciertas fallas, pues ya los empieza a cansar, ¿no? ¿Y esto empieza en alguna etapa de la vida predisponentemente? Es más frecuente, la demencia como enfermedad es más de la segunda mitad de la vida, o sea, hablemos por arriba de los 50, incluso estrictamente más por arriba de los 60 años, aunque hemos tenido casos de pacientes que debutan
pues antes de tiempo y bueno, también tenemos que ver si hay algunos otros factores, por ejemplo, genéticos o problemas vasculares o algún otro tipo de problemas ya hereditarios. Y cuando el paciente, la demencia que se presenta en el paciente con Alzheimer, ¿es la misma demencia que va a tener alguien que cursa con Parkinson? Porque pronto también tienen esta etapa, o alguien que tuvo un infarto cerebral y ya no tiene esta parte tan activa. ¿Sí es lo mismo? Es muy parecido a final de cuentas, o sea, ya nada más dependiendo con qué síntomas debutan, pero al final del día los problemas de memoria, la incapacidad para ejecutar acciones, para tomar decisiones, inclusive hasta para caminar, y hay otros problemas que se van acumulando y conforme van avanzando, ya sea por Alzheimer o un paciente con Parkinson, más demencia, ¿sí? O pacientes con problemas con demencia vascular, sí, van a llegar un momento en que van a converger al mismo punto, ¿no? de deterioro funcional. Leía en algún momento, y me acuerdo que creo que había sido con usted, doctor, porque nos conocemos hace muchos años, de estas marañas que se hacen en el cerebro. ¿Qué ocurre? ¿Las neuronas se entrelazan? ¿O cómo es? Es una descripción desde el punto de vista patológico, o sea, cuando el patólogo lo ve al microscopio, si se llega a tomar una biopsia en estos casos o en casos de autopsia, digo específicamente para el término de marañas, se utiliza para marañas neurofibrilares. Claro. Que eso es una vez que las parte de las neuronas de sus axones, que son esas partes largas cuando alguien ve un dibujo o un esquema, empiezan a perder la estabilidad. Entonces se fijan que es una estructura que tiene unos pequeños túbulos. Claro. Entonces esos túbulos se empiezan a degenerar y conforme pasa el tiempo forman estas marañas neurofibrilares. Y uno, bueno, se habla de algunas proteínas muy específicas, digo, para que a alguien que le interese el tema, de la proteína tau. Entonces esa proteína tau es la que lleva las marañas neurofibrilares, que es un hallazgo no exclusivo para por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, pero sí lo vemos en varios pacientes con demencias, asociado a la misma enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. Hay otras enfermedades que, bueno, como grupos se llaman taupatías, etcétera, que es donde encontramos estos problemas de estos hallazgos histológicos. ¿Y esta enfermedad de Alzheimer es hereditada? Es muy baja la frecuencia, son menos del 10% de los casos que encontraríamos alguna situación de herencia, porque sí es una pregunta frecuente obviamente de los familiares. Por supuesto. Entonces, si es por ahí o ya después de la evaluación le decimos que el paciente como tal padece Alzheimer, la posibilidad de que la familia lo padezca también realmente es muy baja. Pero bueno, de todos modos no está de más pues irse revisando o checando periódicamente. Y ahora bien, ¿qué hay que hacer con este paciente que ya está diagnosticado? ¿Hay alternativas de tratamiento para que la enfermedad se detenga, se modifica el curso de la enfermedad y ya no es resarcible el daño que ya se ocasionó antes de los tratamientos, o los tratamientos finalmente son paliativos y la enfermedad no se detiene? Exactamente, la enfermedad en general no se detiene. Hay muy pocas causas de demencia que decimos como reversible. Pero si hablamos del grueso de los padecimientos, no son reversibles y normalmente el tratamiento va enfocado, y así siempre les digo también a los familiares de mis pacientes, es pues el paciente se lo toma, pero realmente es para que el familiar lo pueda manejar. Tiene un curso pues progresivo, lo podemos detener un poco, mejorar un poquito los síntomas en cuanto a la depresión, de repente mejorarles un poco la memoria con tratamiento específicamente para la memoria. Pero hay ocasiones en que también ya la conducta cambia. Se vuelven muy agresivos o se desinhiben. ¿Por qué los pacientes, mi mamá tuvo Parkinson, ya no está con nosotros, pero hubo una época en la que decía muchas groserías? Y luego platicaba con otras familias y otros pacientes, decían, es que también mi papá, también mi hermano, y también me ha tocado conocer este quehacer periodístico en las conferencias en donde aprendemos mucho de ustedes, los expertos, nosotros los que nos dedicamos a la comunicación, en donde también dicen que los pacientes también con Alzheimer se vuelven así agresivos, violentos, y el que nunca dijo una grosería en toda la anterior etapa de su vida antes de tener esta enfermedad, dice ahora groserías y como en enojo, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que los procesos que nosotros decimos como del protocolo social o el control, digo, pongamos un ejemplo, los dos no sabemos las groserías, claro, pero no lo estamos diciendo ni ahorita durante la entrevista y claro, a lo mejor no las decimos todos los días ni cada rato. Claro.
porque sabemos en qué momento detenernos. Claro. Pero aquí en estos pacientes, lo que es esa situación del juicio en donde sabes que tengo que evitar decirlas, lo pierden. Entonces por eso es parte de ese proceso de desinhibición y nosotros decimos, bueno, sabes que el lóbulo frontal pues ya no está haciendo control. Claro. Entonces empiezan a soltar, en términos coloquiales, todas las groserías, empiezan incluso a tener muchos cambios, por ejemplo, de que a la pareja le empiezan a celar, Sí. o sea, aunque no den motivos, Exacto. entonces, o empiezan a golpear a la misma pareja, a los hijos. Son comportamientos que estuvieron reprimidos y que ahora ya pueden salir. ¿Puede ser? Puede ser de ¿Conductas cierta... aprendidas? Exactamente, os digo, porque uno dice, bueno, yo cuando escucho las groserías, pues escucho todos los días, Claro, ¿no? Desde claro, niño, claro. pero no quiere decir que tengo que repetirlas. Claro. Igual también para el maltrato o los golpes, bueno, uno no tiene por qué hacerlo. Pues, o sea, nuestro protocolo social, pues nos dice, debemos tener cierto tipo de conductas, ¿no? Claro. Que nos controle. Pero en ese momento, ese mismo proceso que nos reprime o lo aprendimos, pues, Exacto. durante el día a día, pues en ese momento se libera, por decirlo de alguna manera, y golpean, agreden, gritan. O sea, hay muchas cosas que también, y es lo que desgasta a la familia. Al cuidador, a la familia. Doctor, para finalizar este tema, ¿cuál sería esta recomendación para, sí, de determinado momento al paciente, pero también es más importante quien está responsabilizándose, ¿no? En ese momento, porque es quien va a estar viendo los cambios de la evolución de la enfermedad. ¿Cuál sería su mensaje final? Que bueno, pues en todas las personas, digo, sobre todo tal vez nos centraríamos a las personas de la tercera edad o Claro. de 65 años para arriba, Claro. que tienen olvidos, y hay una frase que también he utilizado, que no hay olvidos benignos, o sea, cuando ya empieza a haber olvidos con cierta frecuencia, que repercuten en la actividad o el día a día, que obligan a cuidar o a vigilar más a esta persona, que empieza a cambiar su conducta, que se vuelve, antes era muy tranquilo, muy afable de trato, Ujú. y se vuelve un cascarrabias, con perdón Claro, de la expresión. claro. Entonces, todos esos cambios de conducta que uno ve, que evidentemente no son normales, podría ser una reacción de un día, pero ya lleva 2, 3 meses así, requieren evaluarse, requieren una atención médica. Digo, los vemos entre distintos especialistas, muchas veces, por ejemplo, trabajo en combinación con psiquiatras, Claro. y así damos tratamiento en la cuestión de los síntomas de la conducta, los síntomas cognitivos, en algunos casos también con geriatras, porque bueno, también ya ciertas personas son por arriba de los 80, 90 años, entonces, o sea, es un cuidado, decimos, multidisciplinario, pues con el fin de darle la mejor calidad de vida al paciente en una situación que ya sabemos que pues va a ser de un deterioro progresivo. ¿Hay un ejemplo que usted me pudiera dar de algo que puede ser un olvido benigno, ¿no? O algo del día a día y algo que llame la atención y es que esto va más allá de un olvido? Como de los clásicos ejemplos es las llaves. Bueno, de repente no encontramos las llaves. Bueno, en Ya. mi bolsa nunca las encuentro y ahí están. Sí, entonces, bueno, se me olvidaron las llaves. Bueno, pues fue una ocasión. Ok, pues a lo mejor, cualquiera de nosotros nos ha pasado. Claro. Si ya uno ve, y a pesar de, digamos, de nuestra edad muy joven, Claro, sí, somos mejores. ya empieza a ser una conducta repetida, empiezo a olvidar los nombres de las personas, etcétera. Digo, las llaves aisladas y una sola ocasión, diríamos, entre comillas, es benigno. Pero si ya es algo que empieza a repetir, y dentro de estos ejemplos, es que ¿sabes qué? Dejó la estufa prendida. ¿Sabes qué? También dejó las llaves del agua abierta, que de repente también podría pasar. Claro. Con las fallas del Sí, agua, etcétera. Claro. Pero ya es algo que ya llama la atención. Que llame la atención. Entonces, Doctor, ¿dónde lo puede encontrar la gente? pues bueno, en el Hospital Ángeles Pedregal, ahí el teléfono es el 55687032, y en el Hospital Star Médica Centro. Claro, ¿qué números tiene? El teléfono es el 1084-4747. Pues ahí lo tienen, amigos, amigas de Pulso Saludable, la voz del experto, el doctor Adolfo Leiva Rendón, quien le decía neurólogo del Hospital Ángeles Pedregal. Gracias, doctor. Al contrario. Hasta la próxima. Hasta Vamos a pausa y volvemos. La recta final del Pulso Saludable. Vengo.
radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. radiotv.mx. Deja que tus ojos nos escuchen. Cuatro de la tarde con 52 minutos, 16 horas 52 minutos. Seguimos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de Radio TV, que es www.radiotv.mx. Le recuerdo que también nos puede enviar un Twitter en @pulsosaludable y visite nuestra página en línea www.pulsosaludable.com, y las alternativas en comunicación, bueno, también puede ingresar a la fanpage Pulso Saludable. Y ya se encuentra conmigo la doctora Pilar Giraldo en esta recta final de Pulso Saludable, y vamos a platicar con ella sobre la enfermedad de Gaucher. Doctora, gracias por estar con nosotros de Pulso Saludable. ¿Qué es esta enfermedad de Gaucher? Bueno, pues es una enfermedad de las que se denominan raras. A nosotros no nos gusta ese término. Es simplemente una enfermedad de baja frecuencia que afecta a pocas personas en la población general, y es una enfermedad de origen genético, hereditario, y que se produce un acúmulo en ciertas partes del cuerpo de un material que los pacientes no pueden eliminar, y por eso da lugar a los síntomas que tienen. Esta enfermedad, si usted dice que es hereditaria, entonces ¿se puede prevenir? ¿Se puede evitar que un recién nacido la tenga? Se puede evitar si conoces que esa familia tiene el defecto genético. Es una enfermedad en la cual se produce un defecto genético. Si tú tienes identificados portadores de esta enfermedad, puedes hacer un consejo genético para evitar que eso ocurra. Pero si es algo que es desconocido en la familia, pues aparece y no lo puedes prevenir. Claro. ¿Quiénes estarían en riesgo de padecer esta enfermedad? Es una enfermedad de baja frecuencia, con lo cual la existencia de los portadores entre la población en general es baja. Pero se dan circunstancias, por ejemplo, en uniones entre parientes, lo que se llama es en ese aspecto, y en zonas endogámicas en donde en una misma región no hay un intercambio entre población de fuera y los matrimonios son entre los mismos habitantes. Familiares o habitantes de una misma zona que no haya tenido una relación con otras personas. Claro. Eso se llama endogamia. Ajá, de la misma comunidad, aunque no sean netamente familiares. Claro. Ahora bien, doctora, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Pues una enfermedad de manifestaciones variables. Puede aparecer en la infancia, nada más nacer puedes tener síntomas de la enfermedad y dar lugar a percibir que aquello ocurre, o puede pasar incluso muchos años, muchas décadas, y con personas mayores de 60 años detectarla. Es variable en sus manifestaciones, pero cuando ocurre
lo más frecuente que ocurra es que tienen un aumento en el tamaño de las vísceras abdominales, un abdomen más globuloso, unas pérdidas de sangre o hemorragias o defectos en el esqueleto que les originan dolores y problemas y complicaciones. En el tamiz neonatal ampliado, ¿esta enfermedad se puede diagnosticar? Se podría diagnosticar si se utilizan, si se busca, ¿no? Pero en general en las comunidades o en los países no está establecido como obligatorio esa búsqueda de este tipo de enfermedad. Tenga en cuenta que también es una enfermedad que pertenece a un grupo de enfermedades que en conjunto se llaman enfermedades de depósito lisosomal. Todas ellas son de origen genético y tienen un defecto diferente. Entonces, la más conocida podría ser esta porque tiene unas manifestaciones clínicas más evidentes o ha sido la primera en el que se ha dispuesto de un tratamiento eficaz para ella y se puede identificar con más facilidad que a lo mejor otras que cuesta más tiempo identificarlas. ¿Por qué de depósito lisosomal? Eso quiere decir que a los pacientes que tienen un defecto en sus genes para fabricar una proteína. Esa proteína está localizada dentro de la célula, en una zona especial de la célula que se llama lisosoma. Y como se acumula ahí el material que no pueden desdoblar y romper, por eso se llaman enfermedades de depósito lisosomal. Y estos depósitos son los que hacen los síntomas de la enfermedad. Claro, como se deposita ahí un material del cual no se pueden deshacer, pues el hígado crece, el bazo crece, dentro de los huesos hay depósitos. En algunos casos menos frecuente, pero también se puede producir depósitos en el pulmón o en el sistema nervioso. ¿Cuál es el riesgo de esta enfermedad de no ser atendida a tiempo, tratada? Es que depende, porque es variable. Además de ser rara, de ser poco frecuente, los pacientes pueden diferir en sus manifestaciones de unos a otros. Entonces, hay unas variantes más graves de la enfermedad, que son, por ejemplo, la que se conoce como tipo 2, en el que los niños ya al nacer tienen síntomas neurológicos muy graves y su esperanza de vida es de 1 año. Y no tienen tratamiento. Claro. Esa enfermedad hay que evitarla. Si tú tienes una familia que tiene esos riesgos, es muy importante conocer quiénes son portadores para aconsejarles adecuadamente sobre un posible hijo. Pero en cambio hay otras variantes que son más simples, más leves y pueden pasar desapercibidas en el tiempo y no tener manifestaciones. ¿Existen tratamientos que modifican el curso de la enfermedad? Sí. ¿Así es hoy en día? Sí, desde hace ya bastantes años, más de 20 años, se dispone de tratamiento que no es curativo, pero sí que controla los síntomas de la enfermedad, porque esa sustancia que los pacientes no tienen se puede administrar por vía intravenosa y al paciente le hace el efecto deseado. Claro. Disminuyen los depósitos, entonces el bazo adquiere un tamaño normal, el hígado disminuye, los huesos se limpian de ese material depositado y se previene cuando lo administras al tratamiento a niños que se diagnostican en edades tempranas, evitas que hagan complicaciones muy graves a nivel de los huesos, porque el depósito en los huesos tiene como consecuencia que puedan producirse infartos en el hueso, necrosis, fracturas, pérdidas de las zonas de las articulaciones, por ejemplo, de la cadera o de la rodilla. Claro. Los papás, ¿cómo podrían determinar que algo no está bien en su hijo para hacerles ver a temprana edad o lo más pronto posible? Porque entiendo que en esta enfermedad el tiempo es oro para versus el tratamiento y mejorar la calidad de vida. ¿Qué tendrían que tener en consideración los padres? Lo más frecuente es que los niños pueden tener algún tipo de hemorragia, pero bueno, es que pueden pasar esas cosas sin tener la enfermedad. Entonces pueden tener pequeñas hemorragias nasales repetidas o pueden tener sobre todo el abdomen globuloso, el abdomen muy aumentado, como si estuvieran con una tripa muy gordita y dolores a nivel de los huesos, dolores que pueden ser en las rodillas, en los huesos de la pierna o de la cadera. ¿Cuál sería su mensaje final, doctora, para
para la gente que está atravesando por esta situación, y seguramente por ahí debe de haber algunos pacientes que ni siquiera saben, Ya. no han sido diagnosticados. Bueno, ¿no? pues que tienen algunos de estos síntomas, consulten si son niños, con su pediatra, para que le pueda hacer las pruebas necesarias para hacer el diagnóstico. ¿Quién es el médico que atiende este tipo de enfermedades? Si el paciente tiene ya síntomas en la infancia, lo habitual es que sea el pediatra el que lo pueda detectar. Cuando son adultos, pues lo más frecuente es que se consulte con el hematólogo, porque estas entidades pues tienen mucho parecido con enfermedades más frecuentes hematológicas. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que la próxima semana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Y escucharon la voz de la experta en esta tarde de jueves 12 de octubre de 2017, la doctora Pilar Giraldo, platicándonos sobre esta enfermedad que ¿tienen algún número en el que Sí. ¿En qué número se encuentra esta de las enfermedades raras? Bueno, dentro de las enfermedades raras es una enfermedad que afecta a uno o puede afectar a uno de cada 100.000 habitantes en población general. Esa es la incidencia en población general. Hay zonas del mundo donde, por ejemplo, donde hay más personas de origen judío askenazi, donde esa enfermedad es mucho más frecuente. Pues ahí lo tienen, amigos de Pulso Saludable. ¿Alguna página en línea en donde puedan encontrar esa información las personas? Sí, bueno, hay diferentes páginas. Pueden entrar en Orfanet, que es una página que está dedicada solamente a las enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Nosotros tenemos una fundación y también pueden consultar ahí información sobre estas enfermedades. Es www.feeteg.org. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Soy Liliana Noble. Gracias, Abraham. Hasta la próxima. Ahí, ya está. Radiotv.mx presentó